Vamos a pensarnos en nuestra América y vamos a hacer foco en Ecuador. Vieron que Lasso, el presidente, dijo, no, voy a disolver el Parlamento, yo voy a ver qué hago con la vida. Y por supuesto, en la constitución social que tiene Ecuador, originarios y no tanto, el pueblo le dice, ¿qué le dice? El pueblo y la dirigencia política y la justicia también, Horacio, porque ¿cuál es la situación el día después de que Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada, por la cual disolvió el Congreso y se llamó a un adelantamiento de elecciones extraordinarias? Bueno, por un lado hay legisladores de distintos partidos, como el Partido Social Cristiano, que presentaron ante la Corte un pedido de inconstitucionalidad por considerar que no se cumplen los requisitos para llevar adelante la muerte cruzada. Es decir, que por un lado se tiene que dar, digamos, la Corte Constitucional una resolución a este pedido, declarar si es constitucional o no. Qué fuerte eso de la muerte cruzada. Sí, así se llama. Porque en realidad lo que están matando es la democracia. Sí, dejó Lasso sin el poder legislativo en Ecuador. Bueno, decía, por un lado la Corte tiene que decir si esto fue constitucional o no, y por otro lado avanza el adelantamiento de las elecciones, que son elecciones extraordinarias, que se espera que se lleven en agosto. Digo extraordinarias porque son elecciones que quienes van a ser elegidos, tanto el binomio presidencial como los legisladores, van a cumplir el mandato que debería cumplir Lasso hasta el 2025. ¿Usted tiene testimonios? Sí, vamos a escuchar a, diría, uno de los actores claves de Ecuador, que es el titular de la CONAIE, que es la comunidad de pueblos indígenas, con muchísimo poder de movilización en Ecuador. Estamos hablando de Leónidas Issa. Horacio, si le parece, escuchamos qué decía y cómo se refería a esta decisión que tomó el presidente de Ecuador. A ver. Demandamos a la Corte Constitucional que se pronuncie de manera inmediata, apegado a la norma constitucional vigente, en garantía de los derechos del orden democrático y del pueblo ecuatoriano, y no permita una dictadura disfrazada de instrumento constitucional. 5. Exigimos a las Fuerzas Armadas respeto irrestricto a los derechos humanos, a los derechos constitucionales. Nos preocupa enormemente y nos sorprende la actitud de la fuerza pública en este momento, que elige respaldar a un presidente caído. Le responsabilizamos a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, de cualquier atentado contra la ciudadanía, contra las organizaciones, contra los derechos y contra los intereses de la nación. Grave denuncia, grave advertencia, grave advertencia. Si usted me permite, usted trajo otro video que acompaña, ¿qué? Sí, igual primero lo que quería decir es que Leónidas Issa lo que dice es que la Corte no permita una dictadura. Sí, claro, ¿Por qué? Porque Lasso ahora va a gobernar por decreto. Claro. Y los decretos los van a tener que aprobar la Corte. El temor de la oposición es que Lasso lleve adelante en estos 6 meses que va a seguir gobernando todos aquellos proyectos que no pudo aprobar en la Asamblea, que ahora con la Asamblea disuelta podría llegar a hacerlo a través de un decreto. Por eso es interesante lo que decía el titular de la CONAIE. Horacio, como decía, también habló, por supuesto, el exmandatario Rafael Correa, que ya se adelantó un poco y habla de lo que tiene que ver o de lo que puede llegar a ser el mapa electoral para la votación en este país, en Ecuador. Lo escuchamos. Yo creo que es muy prematuro para hablar de candidaturas y muy mezquino. Porque ojalá lleguemos a un gran acuerdo nacional para recuperar la patria, un gran frente patriótico, ¿no?, que venza contundentemente si se dan las próximas elecciones anticipadas y rescate el país, porque el país, la gente está sufriendo por la delincuencia, por la inseguridad, por la falta de empleo, por la migración, por la falta de servicios públicos, por tantas cosas más. Ese debe ser el objetivo, no quién es el candidato. En su firmeza no descarta volver y retomar el mando ejecutivo, ¿no? Sí, totalmente. Quien justamente están esperanzados es el correísmo de poder volver a gobernar, como lo decía el exmandatario, incluso con una coalición que hemos visto, sobre todo la forma de llegada de los gobiernos progresistas de la región, en una coalición que también hay que decir con varias fisuras también que se han visto en los gobiernos de Latinoamérica. Así que bueno, un panorama en Ecuador bastante complejo que por supuesto lo vamos a seguir de cerca. Muchas gracias.